Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles por este medio. Y bueno, estamos un día más en nuestra reunión de Mujeres con Propósito y le doy gracias a Dios que aunque sea por este medio, creo que el Señor nos ha dado muy buenas herramientas y debemos de aprovecharlas. Pues hoy es jueves santo. Gracias a Dios porque estamos unidos una vez más y yo les voy a compartir precisamente acerca de lo que es la Santa Cena. Por ahí les estuve ya anunciando, les estuve mandando unos mensajitos y yo quisiera que me acompañaran al libro de San Lucas, capítulo 22, del versículo 7 en adelante vamos a estar leyendo. Dice la institución de la Santa Cena. Dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y les voy a hacer remembranza un poquito tiempo atrás el porqué de la Pascua. Si recordamos, la Pascua se celebra cada año en estas fechas precisamente en Israel, en todo lo que es el área de Jerusalén y toda la región, porque en algunos años atrás el pueblo judío estaban esclavizados en Egipto con Faraón. Entonces los judíos era la nación santa, el pueblo santo adquirido por Dios, pero era un pueblo que estaba muy sojuzgado, estaba muy limitado, era un pueblo que estaba padeciendo muchísimo. Entonces ellos le clamaban a Dios por una libertad, ellos le pedían al Señor que les trajera una libertad a su vida. Y bueno, el Señor escuchó, dice la Biblia que todo esto viene en Éxodo, el Señor escuchó sus gemidos, escuchó sus oraciones, escuchó todo ese sufrimiento que ellos padecían, así como hoy en día el Señor muchas veces escucha nuestros padecimientos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo el Señor tuvo que mandar una serie de plagas, 10 plagas, la última fue la muerte de los primogénitos, porque Faraón era un hombre que no quería entender, que quería seguir haciendo daño, que quería seguir haciendo sufrir a los judíos, oprimiendo su vida, oprimiéndolos. Y el Señor les dijo que iba a pasar el ángel de la muerte porque iba a traer la última de las plagas para Faraón, para los egipcios, pero que sacrificaran a un cordero y la sangre la pusieran en los dindeles de las puertas de las casas. El Señor les decía así. Ese era el tiempo de la Pascua, donde iban a comer comida, carne, con hierbas preparadas, que iban a comer panes sin levaduras, los iban a preparar, que ellos tenían que dormir aún con ropa, la ropa puesta, la ropa normal, con zapatos puestos, porque a la hora de que el Señor les diera la orden, la señal, ellos tenían que salir rápido, tenían que salir a prisa, ¿verdad? Entonces el Señor les decía que tenían que ser los panes sin levadura, era todo un protocolo que el Señor les estaba dando a ellos. Y ellos fueron obedientes y lo hicieron. Entonces, eso es recordando un poquito lo que es la Pascua. La Pascua es la salida del pueblo judío de Egipto. Todo eso es ese éxodo que estuvieron ellos pasando. Entonces dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron sus discípulos al Señor y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde él entrare y decidle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de pasar y de comer el Señor la Pascua con sus discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto para prepararlo allí. Y fueron pues y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Los discípulos no sabían, ellos decían, ¿dónde va a ser? ¿Quién nos lo va a prestar? ¿Cómo va a ser todo? Y ellos recibieron la orden del maestro y tal cual se los había dicho, que iban a encontrarse con un hombre, en qué condiciones, y este hombre ya iba a tener el lugar listo porque todo estaba ya preparado. Entonces,
cuál era la hora en que él se sentó a la mesa con él y los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor Jesús sabía que él iba a padecer, que después de todo esto iba a haber la persecución, iba a ser la crucifixión, iba a ser la muerte, pero también iba a haber una resurrección, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos lo que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Va a haber otra cena. Hemos sido invitados a las bodas del Cordero, a una cena donde dice el Señor que habrá banquete para sus hijos, que somos nosotros los que estamos invitados, los que vamos a estar ahí. Entonces, qué bendición tan grande. Pero él estaba diciendo aquí que no lo iba a volver a hacer hasta que ocurriera en el tiempo del Padre, en el tiempo de Dios. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartió entre vosotros, porque él os dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También estaba diciendo que él no iba a beber nada hasta que el reino de Dios volviera a venir a él, ¿verdad? Y tomó el pan, que era el pan sin levadura, que ya les había yo explicado antes, y dio gracias y lo partió y les dio a sus discípulos. Atrás tengo una imagen, es un cuadro, es una representación de la Santa Cena, ¿verdad? Y les dio el pan y dio gracias, y lo tomó y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él les estaba hablando, diciendo, como si fuese una parábola, pero este es mi cuerpo, lo partió. Estaba simbolizando que él iba a ser quebrantado en dolor, que él iba a ser crucificado en memoria de nosotros, por nosotros lo iba a hacer. Decir: este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dice: haced esto en memoria de mí. Dice: y de igual manera, en el 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el vino del pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre que Jesús derramó en esa cruz, esa sangre dice que nos limpia de todo pecado. Que esa sangre nos limpió, nos redimió, fuimos comprados, tú y yo fuimos comprados a un precio de sangre, porque Jesús ofreció su vida, ofreció su sangre. Él, cuando estuvo colgado en ese madero, él se desangró por completo. Él ofreció su sangre, dice su palabra, que fuimos comprados a precio de sangre, porque nosotros estábamos destinados, si moríamos, ir al infierno. Y ahora tenemos esa oportunidad, tenemos esa vida eterna de ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón por los pecados que hemos cometido. Y somos redimidos a través de su sangre. Entonces dice que esa sangre iba a ser derramada por nosotros. Y aquí ya más adelante habla de aquella persona que él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y todo lo que él iba a padecer. Pero él quiso sentarse a esa mesa, comer panes sin levadura, mostrarles que esos panes eran su cuerpo y lo repartió, comerlo, y beber el vino que simboliza esa sangre que iba a ser derramada en esa cruz por nosotros. Entonces, hoy es un jueves santo, es un jueves especial. Y esto tú y yo lo podemos hacer aún en casa, teniendo ese privilegio de que en el nombre de Jesús podemos santificar ese pan, esa copa, ese vino, ese jugo.
Podemos hacerlo, lo hemos hecho en la iglesia, pero lo podemos hacer en casa, podemos seguir celebrando la Santa Cena, porque somos hijos, podemos hacerlo. Y dice que lo hagamos en memoria de Él. Y yo tengo algo aquí en mis notas. Esta mañana a mí me decían, me comentaban que parece ser que había ya 7 personas confirmadas con el virus, el coronavirus. Y bueno, pues es algo tremendo, es algo tremendo. Y yo te quiero decir algo. No podemos no sentir temor porque somos humanos, está en nuestro ser, en nuestras emociones, es parte de lo que sentimos. Es parte de la situación almática que manejamos, espíritu, alma y cuerpo, recuerda que somos. Pero es importante que podamos creer que si tú tienes que salir por algún motivo, por alguna circunstancia, que tenga que ser, que tengas que salir, que no te puedas quedar porque tengas que salir una urgencia o algo, vete tranquilo, sal, ve confiado de que la sangre de Cristo te cubre, te protege, de que el Señor Todopoderoso va a ir contigo y te va a respaldar. Y que Él va a cuidar y va a guardar de ti y de los tuyos. Ve confiado, sigue tu caminar, sigue confiado. No tengas temor de lo que pueda ocurrir. Podemos escuchar muchas cosas que están pasando, pero confiemos hasta el último momento en nuestro Señor. Dice que esa sangre, su sangre, iba a ser derramada por nosotros. Iba a ser derramada para comprarnos. Nosotros en el mundo espiritual estamos revestidos de la armadura de Dios, donde dice en Efesios 6:10 que nos debemos de vestir de toda armadura. Y espero que te estés vistiendo de toda armadura. Pero estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Yo hace unos días les enseñé un aceite de olivo. Y toda mi casa yo lo empecé a ungir. Empecé a orar por ese aceite. En el nombre de Jesús oré por ese aceite. Lo bendije en el nombre de Jesús. No, porque yo no tengo ningún poder. Tú no tienes ningún poder. Tenemos el poder en el nombre de Cristo Jesús. No me quiero adjudicar algo que no sea, porque a veces parece que nos queremos adjudicar algo, pero no, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y con esa fe, y como en los tiempos de antes, como el Señor daba esa orden y decía que cubrieran sus ventanas, sus dindeles, con esa sangre de ese corderito, y que iba a ser una señal donde el Señor iba a ver eso y iba a pasar, porque iba a respetar ese pacto. Y tenemos un Dios de pactos. Y yo te invito a que si no lo has hecho, empieza a ungir tu casa. Unge tu casa. Haz lo que tengas que hacer. Este es un tiempo para compartir. Si tú tienes oportunidad de compartir este tema, compártelo. En casa tenemos que estarnos ganando a la gente que tenemos en casa. Al esposo, a los hijos, a los hermanos, con la gente con la que tú estés viviendo. En la iglesia es muy bonito aplaudir y compartir y vivir muchas cosas. Pero el verdadero testimonio está en casa, con la gente que nos rodea, con la gente que nos está viendo, con las personas que saben cómo somos. Sigamos ganando terreno para las cosas del Señor. Yo te invito a que si tienes oportunidad, algún pan o algo, bendecirlo, partirlo solemnemente, arrepentirte de tus pecados y tomar vino, tomar algo. Tomo esta copa, ya la tenía aquí, alguna vasito con jugo y hacerlo en memoria del Señor. Yo te invito a que tú hagas esto, a que tú busques en estos tiempos a Dios, a que pases tiempos
no solamente viendo tele, no solamente escombrando tu casa, haciendo muchas cosas, sino que pases tiempos también de calidad con el Señor. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y me dio mucho gusto poderte saludar por este medio. Bendiciones.